individuales que se garantizaban en el pasado. Sin embargo, no parece ser suficiente. El general entonces expone varios casos en los que la legalidad melló la superioridad militar de los Estados Unidos. Es decir, aquellas ocasiones en las que el lawfare actuó en contra de Washington. Se sirve de un ejemplo que ilustra a su juicio el retroceso más serio que sufrió el ejército de ese país después del 11 de septiembre. El escándalo del abuso de detenidos conocidos como Abu Ghraib. El militar no hace referencia, por supuesto, al deterioro ético de su ejército ni la violación del derecho internacional sobre los conflictos armados, sino que más bien se concentra en denunciar la explotación del incidente por los adversarios, convirtiendo este episodio en una operación perfecta y asimétrica que sigue generando dificultades a las fuerzas estadounidenses. Otro ejemplo de derrota estadounidense ante la ley lo constituyen, según él, las denuncias sobre las bajas civiles en las operaciones militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, por supuesto, en Afganistán, ¿no? Dunlap considera que esto se trata de intentos de los talibanes y de Al Qaeda por demonizar a ese cuerpo armado. El general considera que en la era de la información las operaciones militares quedan sensiblemente expuestas a críticas. Una cámara colocada oportunamente de modo espontáneo o no en un punto crítico puede cuestionar la legalidad de una acción. Y otro punto determinante en lawfare es la globalización. El comercio transnacional ha implicado la elaboración de leyes bajo códigos éticos y políticos más globales o universales. Entonces el interés de Occidente es imponer dichos códigos, sobre todo los que impactan el ámbito militar. Según su experiencia, las operaciones ejecutadas en alianzas con otros países con frecuencia generan problemas sobre la legalidad porque algunos de estos estados son partes de acuerdos y de convenios que regulan su actuación militar. Expone que el lawfare es tan poderoso en ese escenario que consigue que aliados militares estadounidenses se replieguen al cumplimiento de las normas. Para ejemplificar este análisis, Dunlap recuerda las declaraciones que ofreció en el año 2008 Richard Blanchett, que entonces era portavoz de las fuerzas de la OTAN en Afganistán. Entonces, en aquella oportunidad, él dijo que si existía la posibilidad de una sola baja civil, no iban a atacar, ni siquiera si creían que Osama Bin Laden estaba ahí. Dunlap considera que el cumplimiento de la ley puede colaborar en la toma de decisiones difíciles en el teatro de operaciones. En otro artículo, él analiza un hecho ocurrido durante la Guerra de los Balcanes. Un grupo de civiles ocupó un puente para disuadir a la OTAN de no derrumbarlo. Citamos a Dunlap. Al intentar defender un objetivo legítimo de un ataque, creando un enigma psicológico para la OTAN, los ocupantes del puente perdieron su inmunidad como no combatientes. En esencia, se convirtieron en parte del sistema de defensa del puente y como tales estaban sujetos a los ataques en la misma medida que cualquier otro combatiente, siempre y cuando permanecieran en los tramos. El general ha refinado entonces sus propios conceptos y ahora prefiere entender el lawfare como la estrategia de usar o abusar de la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo militar u operacional. La comprensión de que la ley puede ser manejada como un arma por cualquiera de los bandos en una beligerancia es algo con lo que un miembro militar puede relacionarse. Esto significa analizar sistemáticamente las dimensiones legales de una misión particular y su contexto y determinar su potencial efecto en las operaciones. Luego, los comandantes tienen la obligación en todos los niveles de tomar cualquier acción que puedan para mejorar los efectos positivos de la ley sobre la operación y eliminar o mitigar posibles impactos adversos. Ese vínculo entre lo legal y lo militar contempla también el análisis de las concepciones de lo ético, lo legal y hasta lo cultural en los países agredidos o lo que ellos llaman países anfitriones, logrando en ocasiones que los estados se vean imposibilitados de aplicar leyes vigentes por un estado de opinión pública interno o externo. En todas las guerras que sirve
de contexto, pues para las hipótesis de Dunlap, Estados Unidos ha violado normas del derecho internacional y ha cometido además crímenes de guerra. Pero adicionalmente los hechos han confirmado que han sido conflictos ilegales, injustos e inicuos. Según Joel Trachman, el lawfare puede sustituir a la guerra obligando al adversario a un comportamiento específico con menos costos que la guerra cinética o incluso en casos donde la guerra cinética sería ineficaz. Dale Stephen, por su parte, considera que el uso estratégico de la ley por parte de grupos no estatales involucrados en la guerra asimétrica ha sido reconocido como una herramienta importante para obtener ventajas militares y políticas. Y es que esta nueva táctica o estrategia, según se emplee, encaja a plenitud con la llamada guerra híbrida, y así lo reconoce Charles Dunlap. Ahora bien, la guerra híbrida puede usar elementos de 4 categorías de conflicto: la guerra convencional, bien sea el terrorismo, la contrainsurgencia, la guerra asimétrica relacionada, que es la guerra no convencional o guerra partidaria, y la guerra compuesta, donde las fuerzas irregulares se usan simultáneamente contra un oponente mientras son empleados por actores estatales para aumentar su enfoque de guerra convencional. Para el general Charles Dunlap, la aplicación de sanciones a un país constituye también un ejemplo de cómo Estados Unidos utiliza el lawfare. Un ejemplo dramático de cómo un instrumento legal puede afectar al ejército de un país lo constituyen las sanciones aplicadas contra Irak, que afectaron la compra de repuestos para la Fuerza Aérea, lo que implicó que menos de un tercio de sus aviones estaba en capacidad de maniobrar cuando ellos invadieron en el año 2003. Ellos los gringos hablo, ¿no? Orde Kitri analizó el impacto de la legislación financiera estadounidense contra Irán para describir el lawfare como un recurso eficiente en la agresión contra un país a través del bloqueo comercial, persuadiendo a los principales bancos extranjeros de restringir los negocios de Teherán, lo que generó costos significativos a la economía iraní. Si aún cree que nuestro país se ha mantenido a salvo, basta recordar que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y más recientemente Suiza han impuesto arbitrariamente sanciones contra Venezuela, las que han servido además para generar un bloqueo económico y financiero contra nuestra nación. La CIA reveló su papel detrás de la implementación de estas medidas y la agencia elaboró un par de informes sobre el funcionamiento de PDVSA y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que recomendaron al presidente Trump una serie de sanciones que buscan, entre otros objetivos, un default o el impago de la deuda externa de nuestro país. Para entonces, el director de la agencia era el actual secretario de Estado, Mike Pompeo, que además es presidente de la compañía petrolera Kansas International, que vende plataformas de perforación en China, Canadá y en Estados Unidos, pero los vínculos de Pompeo con el mercado petrolero son aún más extensos, pues también ha recibido apoyo financiero de la ExxonMobil, según datos de Open Secrets. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clip.